¿Por qué se odia a Israel? ¿Por qué hay tanto odio? No voy a hablar del aspecto espiritual, porque ya sabemos de dónde viene el odio hacia el pueblo de Dios. Pero yo he pensado en 3 razones por las cuales la gente aprendió a odiar a los judíos. Porque esto se aprende. No es que nace con uno, le enseñan a uno a odiar a los judíos. En Hechos capítulo 2, si me acompañan a la palabra, verso 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. O sea, lo primero que surge es, los judíos mataron a Cristo. Recordemos que Jesús fue crucificado bajo el Imperio Romano, pero en Jerusalén. La palabra judío viene del vocablo Judá. Judá en hebreo es Odá y es Yehudá y significa el que alaba a Dios. O sea que cuando a mí me dicen judío, a mí me están diciendo vos sos una persona que alaba a Dios. Aunque el que me lo dice me odie, me está diciendo, fíjese usted, porque es una persona, el que me odia dice vos sos una persona que alaba a Dios. ¿Quién odia a los que alaban a Dios? Ya sabemos quién odia y de dónde viene ese odio. La religión. La religión ha hecho estragos en cuanto a la sana doctrina y a la palabra de Dios. A veces encuentro cristianos, he recorrido muchas iglesias evangélicas y encontré mucha resistencia a los judíos y encontré odio y encontré de todo. Y cuando encuentro a alguien que me dice yo no soporto a los judíos, le digo sonaste. O sea que ni siquiera soportás a Jesús, porque Jesús fue judío. Nació en la casa de Israel, en la tribu de Judá. Y ni siquiera querés ser salvo. ¿Cómo es eso? Sí, porque 1 Juan dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. La sangre judía de Cristo nos limpia de todo pecado. Quiere decir que si no te gustan los judíos, no soportás su sangre, tampoco lo soportás a Cristo, no sos salvo. Hay una desviación de los principios básicos. Se cree que Jesús era un niño cristiano que iba a la escuelita dominical. Nada que ver. Jesús era un niño judío que aprendió en su yeshiva y aprendió la doctrina judía y aprendió todo el judaísmo habido y por haber. Por eso la gente le decía rabí, rabino, maestro, instructor, guía, consejero. Eso significa rabí. ¿Qué pasó? Al principio, si usted lee bien el libro de Hechos, va a encontrar que a judíos que creyeron que Jesús era el Mesías y no por eso dejaron de ser judíos. Cuando usted lee el libro de Hechos capítulo 2, el famoso Pentecostés, no es Pentecostés, Pentecostés es una palabra griega, es Shavuot. Estaban los 120 judíos creyentes en Jesús reuniéndose allí en la fiesta de Shavuot. Baja el Espíritu de Dios, sale Pedro y dice varones israelitas y 3.000 israelitas se convierten. Pero no se convierten a una religión, porque siguen practicando lo que Jesús practicaba, la religión judía. Se convierten, es decir, vuelven su corazón a Dios, comprenden que Yeshua es el Mesías.
Sigue leyendo y 5.000 israelitas se convierten. Sigue leyendo y 20.000 israelitas se convierten. Por eso le recomiendo que lea el libro de Hechos. Y después se convierte en una multitud que no se puede contar y hasta sacerdotes de la fe, dice la palabra, o sea, rabinos. Todos judíos. Todos que practicaban el Pesaj, el Kabbalat Shabbat, y practicaban Lag BaOmer y todas las fiestas dadas por Dios en el Antiguo Testamento. Pero Dios ama también a los gentiles. No sé qué les dé, pero bueno. Y es su creación, pastor. Y aparte, no nos olvidemos que Abraham, con el que hace el pacto, lo saca de los gentiles. Exactamente. Abraham fue un gentilazo. Entonces, si todo Israel aceptaba a Jesús como el Mesías, ustedes quedaban fuera. Esa es la razón por la cual se endurece el pueblo de Israel y comienza a abrirse el Evangelio hacia los gentiles. Y comienzan a ingresar gentiles a la fe. Y viene un drama acá. Para los judíos muy practicantes, ¿cómo hacemos con estos gentiles? Y la primera propuesta, los vamos a circuncidar a todos. ¿Ah? Sí, terrible. ¿Ah? Entonces, ¿qué se hace? Se establece un concilio. Esto es del Buenos Concilio. En Hechos capítulo 15, quiero que usted lo lea. Hechos capítulo 15. Para decidir qué iban a hacer, cómo iban a convivir la fe, los judíos practicantes y los gentiles paganos que dejaban de ser paganos. Pero Dios había decidido así. Y dice el verso 28, le ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles ninguna carga más que estas cosas que sean necesarias. ¿Cuáles? Que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, que se abstengan de sangre, de ahogado y de fornicación, que son parte de la ley. Es decir, hagan las cosas como Dios manda, pero fundamentalmente no hagan estas cuatro. Estas cuatro les aconseja el Espíritu que no hagan porque los van a desviar del camino de Dios. Pero la iglesia creciente, los judíos más que nada de la iglesia creciente, iglesia viene de la palabra eclesia, que quiere decir congregación de los santos. Aunque de santo no tenemos nada, pero bueno, congregación. Pero vamos camino, ¿no? Vamos camino. Vamos camino. Caminante no hay camino. Se hace camino al andar. Así que al principio venía bien la cosa. Los judíos, más que nada los fieles judíos, practicaban las ceremonias, otros que se querían sumar, etc. Bajo el Imperio Romano surge un gran problema, que les expliqué hoy. Los judíos no aceptaban que el emperador fuera Dios. Los cristianos nacientes tampoco aceptaban que el emperador era Dios, mucho menos, ya tenían a Jesús señalándolo como el Señor de señores. Así que el imperio comienza a perseguirlos, pero cuanto más los perseguían, más crecían. En el año 313 de nuestra era, en el mes de marzo del calendario gregoriano, el emperador Constantino saca una ley. A través de esta ley oficializa la nueva religión, que él la relaciona al dios Sol y al Sol Invictus,
que viene de acuerdo al pensamiento pagano de la antigua Babilonia, y declara que los cristianos son ahora amigos del emperador. Dicen que Constantino se convirtió, pero los frutos dicen que Constantino no se convirtió, sino que fue una movida política. ¿Por qué? Porque como estaba tan arraigado el paganismo en la antigua Roma, tenían estatuas de todos los dioses habidos y por haber. Ustedes lo ven a Pablo en el Areópago con las estatuas de los dioses. Entonces, ¿qué hicieron bajo la nueva ley? A la estatua tal le pusieron Pedro, a la otra le pusieron Juan, y fueron cambiando los nombres.